Muy buenas, saludos. Hoy vamos a estar hablando sobre la presión y cuáles son los tipos de la misma y vamos a conocer más a fondo sobre la misma. Veamos. Bien, ¿qué es la presión? La presión es una magnitud física escalar representada con el símbolo P, que designa una proyección de fuerza ejercida de manera perpendicular sobre una superficie, por unidad de superficie. La presión relaciona una fuerza de acción continua y una superficie sobre la cual actúa, por lo cual se mide en el sistema internacional reconocido por su sigla SI en pascales, reconocido por su sigla PA, equivalente a cada uno a un newton N, de la fuerza actuando sobre un metro cuadrado de superficie. En el sistema inglés, en cambio, se refiere a la medida de libras, pounds, por pulgadas, inches. Bien, la materia comúnmente está sometida a distintas presiones. Por ejemplo, un gas dentro de cierto volumen ejercerá mayor presión si le aumenta la temperatura en general. Los cambios de presión a los que se somete la materia puede obligarla a cambiar de estado de agregación, es decir, pasar de gas a líquido. Por ejemplo, como suele hacerse en los gases hidrocarbónicos. Bien, un ejemplo propio de ese cambio puede pasar mucho en lo que es la refrigeración y que cuando llega al evaporador o viceversa cuando llega al evaporador, al condensador. Bien, aquí ya vemos lo que son los tipos de presión y vamos a verlo. Bien, vemos la presión absoluta, es la presión que se ejerce sobre un cuerpo por la acción de algún elemento más la presión atmosférica que sufre todos los cuerpos en el planeta están sometidos a la presión atmosférica. Bueno, vamos a aplicar esta fórmula de presión absoluta que es igual a presión manométrica más presión atmosférica. Eh, yo que he tenido el caso de trabajar en cosas de refrigeración, puedo decir que se mide ambas presiones para tener una presión absoluta. Presión relativa es la diferencia entre la presión absoluta de un sistema y la presión atmosférica. La lectura de un manómetro puede ser positiva o negativa. Eso es cierto. Bien, atmosférica es la presión que ejerce el conjunto de la masa de gases de la atmósfera sobre la superficie terrestre y sobre todo lo que reposa sobre ella. A medida que uno asciende con respecto al nivel del mar en un avión o subiendo una montaña, la presión atmosférica disminuye, ya que hay menos masa de aire sobre nosotros. Manométrica es la presión que existe por sobre el valor de presión atmosférica, también llamada presión relativa. Su valor corresponde a la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. La presión relativa se mide utilizando un manómetro y allí su nombre. Y es que la que más se utiliza en la vida cotidiana es la manométrica debido a que casi todos los equipos se miden con un manómetro o por lo menos con alguna válvula manométrica que pueda medir la presión eh, en sus diferentes tipos y en sus diferentes medidas, escalas. Hidrostática o hidrodinámica es la presión experimentada por fluidos, tanto debido al peso del propio fluido en reposo, hidrostática, como en constante movimiento hidrodinámica. Usualmente se calcula una presión media entre las dos. Muy bien, esta es una de las partes más interesantes donde veremos la relación que hay entre la presión y la temperatura. ¿Cuál es la relación entre ambas y por qué van tan de la mano? Vamos a ver. Bien, la presión y la temperatura están íntimamente conectadas. Cuando una sustancia compresible, como un líquido o mejor aún, un gas, se somete a grandes presiones que obligan a sus partículas ordinariamente dispersas a aproximarse las unas a las otras y vibrar con mayor velocidad. Se produce una acumulación de energía, se suele liberar como calor en efecto a mayor velocidad de las partículas, mayor temperatura. En relación, está discreta por la ley de Gauss-Lozach, que establece una proporción directa entre la presión de un volumen fijo de un gas ideal y su temperatura según la fórmula. Bueno, la fórmula aquí vemos que es
presión, temperatura, es igual a una constante que se representa por la letra K, donde P es presión, T es temperatura y K es una constante. Bien, esta fórmula también la hemos visto mucho. Muy bien, gracias, pues eso ha sido todo por hoy. Vimos los tipos de presión, la relación que tiene esta misma con la temperatura, mm, y entre otras cosas más. También vimos los tipos de presión. Y gracias por la visita, muchas gracias. Mi nombre es Ellen Polanco, matrícula 2018-0051.